Ok, en el siguiente video lo que haremos es un cruce de base de datos utilizando la herramienta Access, la cual viene incluida en el paquete de Office. Tenemos dos bases de datos, base de datos 1 y base de datos número 2. La base de datos 1 contiene la siguiente información. Contiene tipo de documento, apellido, apellido 2, nombre, y contiene una columna sexo. Si nos damos cuenta, esta columna de acá está vacía, no contiene ningún tipo de información. Vamos a suponer que nos piden que coloquemos el sexo de cada uno de estos afiliados, por así decirlo. Manualmente pues nos tomaría mucho tiempo, si tenemos en cuenta que la base de datos contiene 5000 registros. Entonces hacer esta actividad de forma manual nos tomaría bastante tiempo. Yo lo voy a hacer realizando un cruce de base de datos. Para esto necesito una base de datos más amplia que contenga obviamente toda esta información, de la cual yo voy a traer solamente la columna que me están pidiendo o la cual necesito en este momento. Esa base de datos es la base de datos número 2 que tengo acá como ejemplo. Esta es la base de datos número 2, una base de datos más completa que contiene acá los datos que yo necesito. Es decir, haciendo el cruce yo voy a llevar esta columna a mi base de datos principal, obviamente para los afiliados, donde el tipo de documento y el documento sean iguales. Ese va a ser pues la llave para realizar la consulta. Me interesa únicamente adicionar a mis 5000 registros esta información de acá. Esta base de datos contiene 5655 registros. Aquella contiene 5000, es decir, en esta hay 655 registros que no me interesan. Yo solamente quiero que en el cruce me queden los mismos 5000 de aquella y los de acá, donde los campos combinados sean iguales. ¿Cómo lo hago? Pues de la siguiente manera. Voy a utilizar la herramienta Access, como lo había mencionado. Esta herramienta la encuentro en el paquete de Office. Vamos a abrir esta de acá. Tenemos que importar a esta base de datos, a Access, las bases de datos que yo voy a utilizar. Vamos por acá, datos externos, base de datos 1, exacto, acá. Siguiente, aquí le activamos esta casilla para que la primera fila que tiene los encabezados de columna nos sirva como referencia al momento de realizar la consulta. Importante esta parte de acá, el tipo de documento lo colocamos como texto corto o texto largo. En este caso pues ya estaba seleccionado, igual lo voy a dejar así. Después les explico para qué hago esto. Siguiente, acá le quitamos la clave principal y le colocamos el nombre. Voy a colocar base de datos 1. Finalizamos. Vamos a importar la siguiente base de datos, que es la número 2. La misma ruta. También le colocamos que la primera fila contenga los encabezados de columna.
el tipo de documento lo colocamos texto corto y le quitamos la clave principal. Le colocamos base de datos 2. Ok. Como ya tenemos en Access las dos bases de datos, pues vamos a crear el diseño de consulta. Diseño de consulta, aquí están. Base de datos 1, que es la que vamos a mantener intacta, y base de datos 2, de la cual vamos a sacar la información que necesitamos. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a realizar una consulta y voy a amarrar esa consulta a dos encabezados principales. ¿Cuáles son? El tipo de documento y el documento. Estos van a ser las llaves principales donde yo voy a realizar pues el cruce de base de datos de la siguiente manera. El tipo de documento debo cruzarlo con el tipo de documento de acá, y el documento pues también con el número de documento. La parte donde yo colocaba el tipo de documento en texto en la parte de la importación era para esto, para que no me generara conflicto. Como el tipo de documento es un campo que contiene caracteres y el documento contiene números, pues yo necesito que ambos me los lea como caracteres, como texto, para que no me vaya a crear confusión ni conflicto al momento de realizar la consulta. Damos doble clic acá en la flecha y escogemos la opción, la segunda, que dice, dependiendo pues acá lo que vayamos a hacer, escogemos una de las tres opciones. A mí me sirve la siguiente opción, que es incluir todos los registros de base de datos 1. ¿Por qué? Porque yo no voy a modificar esto. Incluir todos los de base de datos 1 y solo aquellos registros de base de datos 2, que está acá, donde los campos combinados sean iguales. Estamos hablando del tipo de documento y del documento. Voy a incluir todos estos y solo voy a incluir de la base de datos número 2 donde el campo combinado sea igual, o sea, donde este documento, tipo de documento, sea igual a este de acá. Hago lo mismo con la siguiente consulta. Voy a incluir todos los registros de mi base de datos principal y solo aquellos de la segunda base de datos donde los campos combinados sean iguales. ¿Cuál es el campo que estoy combinando? El documento. Le damos a aceptar. En diseño de consulta ejecutamos. Ok. Debo acá primero bajar esta información y arrastrarla hasta acá. Ahora sí ejecutamos. Aquí tenemos el resultado. Si nos damos cuenta, tenemos todos los registros de mi base de datos principal, que era la base de datos 1, pero ya tenemos el campo que necesitábamos, este de acá. La consulta se realizó por el tipo de documento y por el documento. Es decir, se mantuvo intacta la base de datos 1 y solo cruzó la información de la 2 donde los campos combinados estaban iguales, pero me arrastró la columna, las tres últimas columnas. Como yo necesito solo esta, pues es la que le voy a dejar. Y guardamos con consulta 1. Listo. Allí tenemos, o allí pudimos ver cómo crear una consulta y mirar pues lo que es la parte de cruce de base de datos. Esta información es útil al momento de que nosotros tengamos una base de datos principal y que le haga falta pues algún campo. Puede ser una fecha, el campo fecha de nacimiento, el campo segundo nombre o cualquier otro campo. Si tenemos otra base de datos la cual contiene esa información, pues podemos hacer un cruce y de esta forma traer a nuestra base de datos principal solo aquellos datos donde los campos que combinemos sean iguales, y así pues podemos
completar la base de datos principal. Después que ya yo guardo, puedo exportar esta parte de acá, que es la consulta de resultados. Lo voy a exportar, me lo voy a guardar en la misma carpeta donde tengo las demás bases de datos. Aceptar. Y les voy a mostrar cómo quedó esa consulta. Aquí está consulta 1. Es decir, tenemos los mismos 5000 registros, si nos damos cuenta. Los mismos 5000 registros. Aquí están. Pero tenemos ya el campo que nos estaban pidiendo, que es el campo censo. Como me interesa solamente esto, pues yo puedo eliminar este de acá. Puedo eliminar. Ahí está. Es muy útil, esta herramienta de verdad que es muy útil, pues si queremos agilizar este trámite en caso de que nos pidan una información de manera urgente, podemos hacer ese cruce de base de datos y obtener el campo que nos haga falta y de esta forma pues agilizar el trabajo. Acá se ve de pronto un poco demorado pues porque hay que explicar, pero una vez que hayan tomado la práctica es muy sencillo, solo es cuestión de practicar y de realizar la consulta pues colocando los parámetros correctos para que la información final sea exactamente la que queremos. Ok, eso es todo. Este video fue realizado para la clase de herramientas informáticas del segundo semestre de Ingeniería de Sistemas.